Jalisco, Carla en San Luis Potosí, Lau en Guadalajara, Pablo que está, todos ustedes y los que se vayan sumando, bueno, por ahí nos estaremos viendo en un ratito. Primer día acá en la Ciudad de México, creo que nadie de México, ¿verdad? Nadie de la Ciudad de México por aquí. Primer día por acá en el nuevo programa No Circula. Eh, que yo, digo, mi experiencia, a lo mejor, pues, estadísticamente no hay mucho, pero yo vi hoy el mismo tráfico en las calles, pero vi más gente en el metro, en el metrobús, y eso es lo que he comentado con algunas personas, más o menos va por lo mismo, pero bueno, ese es otro tema, está medio extraño, pero creo que soy el único por ahora aquí de Ciudad de México presente. Vamos a hablar el día de hoy, ya teníamos un tiempo, ¿verdad? Nos tomamos por ahí, Santa, una vacación, en este programa, no intencional, pero bueno, nos tomamos una vacación de algunas semanas de hacer el día de hoy, y vamos a hablar de la asesoría gratuita que presta este colegio para la declaración anual de personas físicas, en la que pueden participar todos nuestros socios. Y bueno, si ustedes no son socios y quieren también participar, pues adelante, tampoco hay ningún problema. Lo único es que no los vamos a reportar ahí en los datos de servicio social que presentamos a la Dirección General de Profesiones, porque no son socios nuestros, pero claro que se le pueden entrar. Guillermo ya entró de Ciudad de México. ¿Cómo te fue? No circula, viste más tráfico, menos tráfico, más gente en transporte público. ¿Qué experiencia tuviste el día de hoy? Entonces creo que por aquí hay algunos socios, ya sea Colegio Regional del Sur o MSPMX, y vamos a ver ahorita la parte de declaración anual. Dice Guillermo que igual en transporte público. Perfecto. Ya veremos si esto funciona, no funciona o qué pasa, nos arrepentimos a la mera hora o qué sucede, pero bueno. Voy a compartir rápidamente el escritorio. Dicen por ahí si se ve. A ver, ahí estamos compartiendo. Deben ver el aula y una imagen que tenemos del lado derecho. ¿Me confirman? Aún no. Santa, por ahí. ¿Está viendo o no? Sí, dice Catherine, gracias. Sí, Ramón, sí, perfecto. Entonces les decía, esa imagen ya la hemos venido compartiendo en años anteriores. Es parte del servicio social del colegio, servicio social obligatorio que deben prestar los socios a través del colegio, de acuerdo a la ley de profesiones. Bueno, entonces parte de la forma en la que cumplimos es con esos programas que hacemos de asesoría gratuita, en este caso para declaración anual de personas físicas, pero recuerden que en general en el colegio brindamos asesoría fiscal y contable gratuita, en general asesoría gratuita durante todo el año. ¿Qué significa eso? Que puede venir aquí una persona y aventar nosotros todos sus papeles y decirnos, preséntanos, haznos nuestra contabilidad y preséntanos nuestras declaraciones y todo es gratis. No. Es un servicio de asesoría, sí, es un servicio más bien de orientación, de resolver algunas dudas generales, tampoco vamos a meternos en temas específicos que ya requieran, digamos,
el ámbito de asesoría, una orientación general, contable y fiscal durante todo el año, y obviamente en este mes pues lanzamos la campaña de asesoría para la declaración anual de personas físicas, en este caso 2015. Todos los años hemos tenido un poquito más de gente que se acerca, y eso pues nos da mucho gusto, poder ayudar a alguien que tiene muchas dudas, si tiene de entrada que presentar declaración o no, si es cierto que está obligado a presentarla, cómo la tiene que presentar, en su caso qué puede deducir o qué tiene que acumular, cómo obtiene el saldo a favor en su caso, en cuánto tiempo se lo regresan, cuáles son los pasos a seguir, y lo que hacemos también es asesorarlos para que el próximo año pues pueda reunir más deducciones y tener una devolución pues más grande, ¿no? Porque no conocen, y pues van al médico, no le solicitan su comprobante fiscal, van al dentista lo mismo, tienen algún caso que son de un estado, de repente no saben que pueden aportar a su plan de retiro y también por ahí conseguir una devolución, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es eso, y en ese sentido, pues, principalmente nos enfocamos a asalariados, pero repito, puede venir cualquier persona que tenga una duda. A lo mejor es una persona que tiene por ahí una renta pequeña, ¿no? Una renta al mes, y no sabe cómo le tiene que hacer o qué tiene que presentar, si tiene que presentar o no, etcétera, ¿no? Por ahí intereses a lo mejor, algo de inversiones, alguna cosa que normalmente estamos atendiendo, o que hizo una venta de una casa, hizo una venta de un terreno, cualquier cosa de ese estilo, y nos vienen y nos preguntan, bueno, si tienen que presentar la declaración, cómo le hacen, y con todo gusto los apoyamos. Cualquiera de ustedes que se quiera sumar a la asesoría, por favor nos envía un correo, dirección @contaduría.org.mx. Lo estoy escribiendo por aquí, y por favor por ahí, Santa, si no sale, me ayudas a replicarlo. Ese es el correo, dirección @contaduría.org.mx. Me ponen por favor, yo quiero participar en las asesorías, porque mucha gente, por ejemplo, aquí está Marilolis de nuestro colegio allá en Ciudad Obregón, Sonora, y de repente nos puede contactar una persona de Sonora por correo o en las redes sociales, y es más fácil que se lo mandemos a un agente que esté allá, una persona que esté allá en Sonora, y no que por aquí por correo o por mensajes o promociones, a veces quieren llevar un papel o quieren ser atendidos personalmente por alguien. Entonces es más fácil que si alguien está en Chiapas, pues lo mandemos para allá, si alguien está en Monterrey, lo mandemos para allá, y de esa manera pues hacer la asesoría mucho más sencilla, ¿no? Si no, aquí yo estoy batallando con los correos y de repente pues puede ser poco eficiente, ¿no? Que andemos mandándonos un correo diario con dudas por ahí. Hay algunos formatos, si quieren participar, que les pedimos que llenen, nada más para efectos estadísticos, ¿no? Del tipo de contribuyente que se atendió, la duda que tenía, cómo se resolvió. Esos datos los tenemos que mandar anualmente a la Dirección General de Profesiones dentro de nuestros reportes de servicio social. Entonces hay que llevar cierto control. Esa es la idea de este programa. Y ya lo lanzamos por ahí. Les pedimos por favor que le den retuitear, compartir, lo que sea en las redes sociales, eco y tengamos éxito en este programa, ¿no? Y les recuerdo, como ya dije anteriormente, también hay asesoría fiscal gratuita durante todo el año a manera de orientación, ¿no? No es prestarles un servicio profesional, no es hacerle la contabilidad a una persona y no cobrarle nada, no es presentarle todas sus declaraciones atrasadas de quién sabe cuántos años y ponerlo al corriente, no. Es orientarlo, tal vez hacerle un diagnóstico de lo que tiene que hacer, decirle más o menos los pasos a seguir, y en todo caso, sin necesitar algún servicio, ya una asesoría profesional, que
pues generar un honorario, pues igualmente lo podríamos recomendar con algunos de los socios que estén participando en el programa, ¿no? En el mismo caso, digamos, si es una persona de Sonora, lo estamos ayudando, orientando y necesita una asesoría más completa, pues lo podemos mandar con alguien de allá. Esa es básicamente la idea de la asesoría gratuita para declaración anual de personas físicas. Entonces, por ahí, Mariloli, si me apoyas difundiéndolo con los colegas de Sonora, pues adelante. Por ahí, si ustedes mismos en el colegio hacen esa réplica en Sonora, por ahí publicándolo en los medios que puedan, pues nos harían un favor bastante grande. Entonces, esa imagen, de hecho, hace, ¿qué será? 3 años, una cosa así, la circulamos respuesta, ¿no? Y bueno, les sirve precisamente tanto para cumplir con la parte de servicio social y se toma en cuenta para norma de educación profesional. No está evaluado particularmente con algún número exacto de puntos, pero por ahí sí necesitan una puntuación adicional, les hacen falta méritos al final del año y participaron en el programa, pues por supuesto que se les va a tomar en cuenta para la norma de educación profesional. Aparte, es una experiencia bastante interesante, aprenden nuevas cosas, ¿no? Hay gente que tiene dudas muy interesantes, obviamente la mayoría de la gente, pues, la duda principal es si tiene que presentar y pues cómo le hace, ¿no? Y a veces los ayudamos a tramitar su firma electrónica o a renovarla o a cambiar algún dato por ahí que tienen mal en su RFC o actualizar sus obligaciones fiscales, todo ese tipo de cosas que realmente a nosotros nos cuestan mucho trabajo hacer y prestar esa asesoría. Eso es básicamente lo que hacemos. Pero de repente llega gente con dudas interesantes y se aprenden por ahí cosas bastante peculiares, ¿no? Por ejemplo, si recuerdo, teníamos una persona, se me luego las estrategias fiscales que aplica cada quien, ¿no? Él trabajaba en una empresa normal, ¿no? Resulta que le dijeron un día nada, ¿no? Él tenía un contrato, le daban seguro social, él realmente no estaba enterado de qué pasaba de fondo, pero resulta que un año se la cambian esa empresa y le dicen, ¿qué crees que tienes que presentar tu declaración anual? Nosotros te vamos a entregar todos los papeles, y lo único que tienes que hacer es, pues, con esos papeles, meterte a la página del SAT y llenar. Resulta que él pensaba que estaba en una empresa y que pues, siempre le habían pagado de la misma cuenta, la misma empresa, no había nada particular, y resulta que le habían separado su sueldo en, no me acuerdo si eran 8 o 9 diferentes empresas que le estaban emitiendo recibos por asimilados a salario. 8 o 9 empresas distintas que conformaban su sueldo y pues tenía que presentar su declaración, pero lo habían separado todo en un esquema muy raro de 8 empresas distintas cuando pues, originalmente estaba trabajando por ahí en una cosa, pero nos podremos analizar en otro momento y no es la oportunidad precisamente ahorita, pero de repente sale cada cosa cuando estamos haciendo estas auditorías o estas asesorías que sí, híjole, ¿no? llaman la atención. También importante, ya a manera también de tip por ahí de las declaraciones anuales, antes era más fácil, ¿no? Que nuestro cliente, estamos ayudando, nos ocultara información, ¿no? Le preguntamos si tenía ingresos por intereses, decía que no, le preguntamos si tenía dividendos, decía que no, le preguntamos si tenía ingresos por premios, decía que no. Ahora es un poquito más fácil porque podemos consultar los FDIs, no es 100% fiable, hay algunas cosas que podrían no aparecer por ahí porque hay un error en el RFC o hay algún dato, simplemente la propia página del chat o no está bien reportado, etc. Pero sí nos podemos dar cuenta hoy en día de muchas más cosas
que antes, ¿no? No es tan fácil que nos oculten por ahí que tienen 2 o 3 cuentas más de bancos de las que nos habían reportadas en la página del SAT. Otro caso, por ejemplo, de una persona que parecía ser muy sencillo, tenía salarios, ¿okay? Tenía su constancia de retenciones de salarios y tenía muchos gastos. Entonces, pues, fácilmente estaba ya la información del salario, estaba bien y estaba precargada en la página del SAT, entonces no había error ahí. Ya saben que también por ahí de repente tienes la constancia de retención, les dice una cosa, te metes a la página del SAT, información precargada y dice otra, ¿no? Entonces por ahí hay que hacer una conciliación, ver qué es lo correcto y presentarlo en ese sentido. Y en ese caso, lo que parecía fácil, esa información estaba bien, estaba precargada, correcta, metimos las deducciones personales, no era demasiado, había una devolución como de 8,000 pesos, una cosa así, procedió a hacer la solicitud de la devolución. Nos manda el SAT un error, que había ingresos por un retenedor con un nombre muy extraño, y le consultamos a la persona, decía que no tenía conocimiento de esa retención, y resultó ser, investigados por el IRFC, no podíamos encontrar muy bien, consultamos el nombre de la empresa, y resultó ser una empresa de casino, ¿no? Entonces, esta persona, pues resultó ya después de que nos enteramos que era, pues, sí, efectivamente, sí tengo ese ingreso, porque pues a mí me gusta mucho ir a los casinos y jugar a los premios. Bueno, por ahí tenía un ingreso con su debida retención, que no nos había dicho, pues no se acordaba o no sabía, o simplemente pues, pensó que no iba a pasar nada. Bueno, entonces tomamos esta nueva información, se presentó una declaración complementaria, se presentó nuevamente el saldo a favor, obviamente ya no era el mismo, se presentó el saldo a favor y nuevamente el SAT contesta que ahora hay otro ingreso que no está reportado con otro nombre o otro retenedor. Finalmente resultó ser otro casino. Otro casino, obviamente con el ingreso correspondiente. Y se volvió a presentar la información y eso pasó como otra vez. Y bueno, ya al final esa persona lo dijo, ahí paramos por hacer nada aquí y listo, ¿no? Pero pues el punto ahí es que es interesante de repente cómo ocultan, no necesariamente ocultan a propósito información, pero como no llevas el ingreso o no sabes que eso te puede generar un ingreso acumulable, que te están dando retenciones por ahí y que eso lo tienes que reportar en todo caso, o puede ser afecto a que lo reportes en tu declaración anual. Incluso ya después contactamos a una de estas empresas y le pedimos que si ellos tenían la constancia de retención para que nos la enviaran y lo pudiéramos checar, y resulta que la constancia de retención hasta la firma tenía de ese contribuyente al que estábamos apoyando. Entonces, esto de que no se acordaba o no era cierto, pues hasta su firma por ahí estaba, ¿no? O sea, ni se acordaba que se había ganado el premio, ahí estaba su firma en la constancia de retención. Bueno, entonces, sí es una parte interesante, sí les recomendaría que todos los que son socios o quieran participar en la asesoría, pues lo hagan. Es una buena experiencia, nos ayuda profesionalmente de repente a conocer casos que no teníamos muy claros, o una cosa que nunca habíamos hecho, o simplemente reafirmar conocimiento, o el simple hecho de cumplir y saber que estamos haciendo un servicio social, gente que paga correctamente sus impuestos, o los ayudamos a obtener una devolución, y bueno, pues eso nos ayuda finalmente a todos. Ese es nuestro programa de asesoría gratuita para la declaración anual, y recuerden, asesoría fiscal también contable gratuita durante todo el año. En eso se nos han acercado muchos contribuyentes ex repecos, o ahora que quieren ser RIFs o que ya son RIF y que no tienen claro cómo tienen que hacer las cosas, pero hay mucha gente en ese sentido se ha acercado, o gente que
pues se quiere poner al corriente, ¿no? Que quiere saber cómo llevar su contabilidad, qué declaraciones presentar, cuánto va a tener que pagar más o menos, y en eso pues fácilmente los podemos ayudar. Y ya si necesitan una asesoría completa, ya si necesitan un servicio profesional como tal, igualmente desde aquí lo recomendamos con alguno de nuestros socios, y si están participando en el programa, pues ahí están en primera línea. Guillermo, no sé de entrada si eres socio o no de alguno de nuestros colegios, ya sea directamente del Colegio Regional Sur o a través de alguna de nuestras delegaciones, AMSPMX o alguna de nuestras otras delegaciones en la República. Y si no, de todas formas, si quieres, puedes participar con todo gusto en el programa y adelante. Entonces, simplemente mándame un correo, Guillermo. Por ahí, Santa, me vuelves a apoyar. Es dirección@contabilidad.org.mx. Y no sé si se ve aquí en la imagen, no está muy chiquita para ustedes. Ahí abajo viene un correo que dice info@contaduría.org.mx. También ahí, simplemente con todos. Soy Guillermo, quiero participar en el programa y donde te contactamos para la asesoría y te hacemos llegar, en su caso, los formatos que necesitamos que se llenen en caso de que des una de estas asesorías y ya, listo. Simplemente las asesorías que llegues a dar, nos reportas en esos formatos qué fue lo que pasó, a cuánta gente apoyaste, más o menos cuáles fueron los problemas y la solución que se le dio. Ese es básicamente lo que se tiene que reportar. Para participar, simplemente di quiero participar y si tenemos mucha gente aquí en la Ciudad de México, los vamos repartiendo y en caso de que necesitemos tu apoyo, pues te mandamos por ahí una de las asesorías que nos estén solicitando en el colegio. Más o menos la forma en la que se participa. Entonces te agradezco, Guillermo, y por ahí si nos puedes hacer llegar el correo, pues adelante. Listo, si tienen cualquier duda de esto, ahorita pues me pueden preguntar y lo contestamos de una vez. Y si no, pues aquí están, como saben, el correo, están las redes sociales o nos llaman por teléfono y con gusto les platicamos un poquito más sobre esta asesoría gratuita. Ahora vamos a comentar otros temas, pero permítanme por aquí un segundo. La página del SAT. Algunas de las noticias que queremos platicar y hacer comentarios sobre lo que ha pasado en últimas semanas. Ayer ya saben la noticia del día, o que salió de hecho el domingo, los Panama Papers, los comunicados del SAT al respecto, lo vamos a ver y hacemos algunos comentarios. Entonces voy a volver a compartir, ya lo deben haber visto seguramente, de todas formas pues acá lo vemos también. Dice el comunicado de prensa del el día 3 de abril, el 3 de abril fue domingo, ¿no? Hoy es 5. Dice Ciudad de México a 3 de abril de 2016, procederá SAT conforme a derecho respecto a contribuyentes señalados de contratar empresas offshore. Y dice, la Autoridad Tributaria de México actúa en todos los casos en el marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia. Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales,
el Servicio de Administración Tributaria de México abrirá revisión en los casos que sea procedente a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México. La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de facultades de ley. Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para hacerse llegar de más elementos de ser necesario. Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el acuerdo multilateral de autoridad competente en el marco de la 7ª reunión plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en materia fiscal, organizado por la OCDE. Dicho acuerdo, que entrará en vigor a partir de 2017, permitirá el intercambio automático de información mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos los que hoy se citan como paraísos fiscales. Invariablemente, el SAT actúa conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el SAT podrá solicitar colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública en marco de sus respectivas facultades. Entonces, ese es el comunicado relacionado con los Panama Papers. Básicamente dice, pues vamos a revisar. Rafa B dice, son ilegales los offshore. Como dijo el jefe del SAT el día de ayer, tener inversiones por todo el mundo y empresas por todo el mundo, sean o no sean paraísos fiscales, entre comillas, no necesariamente pues, es un delito, ¿no? Delito en todo caso es si por los ingresos, intereses, dividendos, inversiones que tienes, generas ingresos acumulables en tu país o en otro país y no los pagas, pues bueno, ahí estás cometiendo algún delito seguramente, ¿no? Ese es básicamente el comunicado y la idea detrás de eso, pero yo no sé, no soy abogado, si hay abogado presente levantará la mano y con confianza pues nos podrá decir si el SAT está diciendo a través del comunicado que derivado de la información que se publicó va pues a revisar las cuentas de esos contribuyentes y si sabemos que esa información se obtuvo de manera ilegal, es una filtración que hizo, digamos, pongamos en términos básicos, un hacker se metió a los correos y a los documentos y a la información de este despacho panameño y se robó la información y la filtró a medios de comunicación. Ilegal. Ok. A partir de esa información conseguida de manera ilegal y luego publicada en diferentes medios, se puede actuar y determinar créditos fiscales y demás. ¿Se puede o no se puede hacer? Yo no lo sé. Pero, pues, sería una pregunta para los abogados, o pues, imagino que de ser así, pues será parte, en todo caso, de las defensas que usen en su momento, pues, esos empresarios o esta gente que está en esos Panama Papers, ¿no? Sergio dice, bueno, Rafa nos comenta también, ¿cómo se llevó el amigo de Peña Nieto 100 millones de dólares en efectivo al offshore? Correcto, ¿no? Correcto, se habla de 100 millones de dólares y que es pues una migajita de lo que tiene por ahí, lo que se llevó a esos paraísos fiscales. El dueño de IGA está temblando con este tremendo comunicado del SAT, a lo mejor Edith González. Mike dice, es complicado que se investigue el contratista, el ejecutivo
adjetivo por el mismo adjetivo sería conflicto de intereses. Y ya sabemos que pues aquí en los casos de conflicto de intereses simplemente pues ahí se salieron por la tangente, ¿no? Tecnicismos por ahí de legales de que pues no hay conflicto de intereses porque quién sabe qué interpretación legal, y entonces como no hay conflicto de intereses, pues no hay nada que investigar, como no hay nada que investigar, pues nadie hizo nada mal, ¿no? Básicamente, o sea, fue la razón de la Secretaría de la Función Pública. Fue algo así como Peña Nieto, que es el presidente, no tiene facultades de otorgar contratos de ningún tipo a empresas de obra pública, o con Pemex o con nadie. Entonces, como Peña Nieto no puede, pues Peña Nieto no puede tener conflicto de intereses porque pues, es imposible que él dé contratos, ¿no? Esa fue la explicación de la Secretaría de la Función Pública, que es un tecnicismo estúpido, ¿no? Perdón por la palabra, pero pues es la realidad. Ahora resulta que el presidente no tiene aquí facultad de mandar en el país o de decirle a alguien que haga algo, pues está medio raro, pero bueno, pues ahí está el tecnicismo legal. Y acá, pues igual, ¿no? Podría ser, pues esa información fue obtenida de manera ilegal, entonces el SAT no puede actuar en base a esa información, y ni modo. Que le hablan en Harry Potter, función pública, dice Sergio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. La gente que está ahí es gente de mucho dinero, es gente de mucho poder, tanto económico como político. Yo no me imagino que a Ricardo Salinas Pliego lo van a meter a la cárcel por esto, ¿no? Y no necesariamente, como dijimos al principio y como dijo el jefe del SAT, no necesariamente es ilegal, ¿no? Lo más común es pensar mal. En el país que vivimos, más aún, ¿no? Tenemos que pensar mal, que algo mal se está haciendo, algo malo se está haciendo con ese dinero. Seguramente no se pagaron impuestos de ese dinero, no lo vamos a ver, pero ahí está la información que se filtró. Y allá en Islandia fue, ¿no? El primer ministro que le sacaron que tenía relaciones también con una empresa que tuvo que ver con la quiebra de los bancos allá en Islandia, y pues ahí sí se armó el revuelto y la gente fue ahí a protestar afuera de donde se ubica su primer ministro y pedir su renuncia. Que no sé, ayer hasta alguna hora de la tarde todavía no renunciaba, creo. No sé si ya haya renunciado o vaya a renunciar, no lo sé, pero bueno, ahí está ese caso, ¿no? Llega, la verdad sí movió a todo el mundo, ¿no? Y por ahí implicada a mucha gente. Messi por ahí también implicado. Que es interesante sin duda el tema, si ya nos olvidamos de la parte corrupción y posibles delitos cometidos, la parte fiscal sí es interesante y creo que nos podríamos enfocar ya que podamos, ahorita es una filtración súper grande, ¿no? Es la más grande que ha habido en la historia. Por ahí vi en algún mensaje que eran 2.5 terabytes, una cosa así. Si ven varias, en la mayoría de las computadoras que ustedes seguramente tienen por ahí, no les cabría toda la información de la filtración, ¿no? Necesitarían más discos duros para poder ver toda la documentación. A mí me parece que olvidándonos del tema de corrupción y todo lo demás, sí estaría interesante analizar pues, el esquema fiscal que estaban utilizando, ¿no? Como para materia de estudio fiscal internacional, me parece interesante saber cómo lo estaban haciendo. Y cada vez es más común tener estos problemas, estas situaciones a nivel internacional, hablando de la materia fiscal. Ya vemos que muchos, por ejemplo, muchos futbolistas han tenido muchos problemas fiscales últimamente en España. Y es interesante analizar todos esos temas de por qué están sucediendo. ¿Están verdaderamente evadiendo o no? ¿O qué pasa? ¿No? Hay una confusión ahí o es muy complicado. Si es complicado entender el esquema fiscal de un país, imagínense analizar el esquema fiscal de 3, 4 países distintos y cómo funcionan en conjunto, ¿no? Tratados internacionales, los acuerdos de intercambio de información, dónde se tiene que pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Lo que le pasó, por ejemplo, a Neymar, que no conozco tampoco a fondo el tema, pero
Básicamente, pues en España le quieren cobrar impuestos sobre todos sus ingresos, obviamente, como todos los países de todo el mundo te van a querer cobrar por todos tus ingresos, pero resulta que Neymar es brasileño, tiene una parte de Neymar, la tiene una empresa brasileña y la tenía el Santos de Brasil, otra parte pues ahora la tiene el Barcelona, más su papá, su representante, más su no sé qué tanto, y entonces pues Brasil obviamente dice pues yo te quiero cobrar impuestos, España dice yo te quiero cobrar impuestos, otro país que esté por ahí involucrado le dice pues yo también te quiero cobrar impuestos, y realmente dónde los paga o cómo los paga o a qué tasa paga en cada país, cómo se dividen, todo lo tiene que acumular dónde, en Brasil o en España o dónde, ¿no? Y ese es el punto central de toda esta complicación fiscal, ¿no? Obviamente cada país quiere cobrar su parte del pastel, pero no hay reglas claras de cómo se reparte ese pastel. Y entonces, pues también la gente, el contribuyente, por más que quiera pagar, pensando bien aquí, pensando que Neymar quiere pagar, pero dice, ¿dónde pago? Yo ya pagué en Brasil. Y ahora España me dice que los evadí fiscalmente, porque pues yo estoy jugando acá en España y acá me pagan un sueldo. Entonces yo ese sueldo pues pago en España, pero lo otro que es de mi promotora y de mi empresa que maneja mi imagen, pues esa empresa está en Brasil y funciona en Brasil y yo pago mis impuestos en Brasil. Entonces es un relajo fiscal y entendible, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces un despacho, puede ser fiscal, puede ser de abogados, puede ser lo que ustedes quieran, dice yo te resuelvo el tema fiscal, vamos, creamos esas empresas, nos vamos a la isla no sé qué, nos vamos acá, y así no vas a pagar impuestos o se te va a facilitar todos los impuestos, ¿no? Ya el tema que sea ilegal es de análisis bastante profundo, me parece, ¿no? FATCA CRS funcionó, digamos que está en proceso, ¿no? Aquí vemos que el famoso acuerdo multilateral no sé qué entra en vigor en 2017, ¿ok? Ese intercambio automático de información. ¿Necesariamente funcionará? Habrá que ver, ¿no? Pero pues está en proceso de que se lleve a cabo. La realidad es que en el futuro no tan lejano, si ya sabemos globalización, eso ya es un hecho, ¿no? Eso ya existe. Pero ahora nos vamos a tener que poner de acuerdo en el futuro seguramente de una fiscalidad internacional para todo este tipo de casos de empresas que tienen dinero por todo el mundo, ¿no? Estados Unidos le reclama a sus principales empresas, Apple, Google, Facebook, etcétera, que la de su efectivo lo tienen en, entre comillas, paraísos fiscales, ¿no? Esas empresas argumentan en su caso, ok, Estados Unidos, estoy de acuerdo, tengo un montón de dinero ahí, con todo gusto lo traigo, pero es que si lo traigo tú me quieres cobrar 50% de impuestos. Y si lo tengo allá, no tengo que pagar nada o tengo que pagar 20%. Entonces, ¿qué incentivo yo tengo para regresar mi dinero si en cuanto lo regrese tú me vas a quitar la mitad? No tiene sentido. Dame un programa fiscal donde pues yo traiga ese dinero y pues se beneficien Estados Unidos y nos beneficiemos nosotros, ¿no? Pero pues, no se ha podido generar eso. Y eso pasa a nivel mundial con todas las empresas, ¿no? Si ustedes ven aquí las empresas en México, las más grandes, seguramente tienen esquemas fiscales parecidos a los que tienen las empresas americanas. Entonces, no necesariamente es que sea ilegal, pero sí es algo que tienen que bajar los gobiernos. Y lo están haciendo a través de, a ver, tú chisméame quiénes de mis ciudadanos tienen cuentas en otros países para yo cobrarles impuestos. Cuando creo yo que debería ser, vamos a incentivar a que traigan ese dinero y lo usen en infraestructura, yo qué sé, o no cobrarles tanto impuesto, o ponernos de acuerdo con los otros gobiernos para que se cobren impuestos, entre comillas,
difícil determinar qué puede ser justo. Mike, de Ciudad de México, dice, son como 17 personas que poseen la mayor fortuna del país de manera ilícita en muchos casos. Qué paradoja si lo comparamos con los millones de mexicanos que somos. Eso pues, es cierto, pero eso aquí, cuando nos enteramos de eso, pues es difícil pues, no pensar que algo se está haciendo mal o empezarlo a criticar. Carla dice, dicen que no hay ningún personaje de Estados Unidos en Norteamérica en la lista. Muy raro, ¿no? Puede ser, ¿no? No sé, la verdad, no he leído la lista completa. Puede ser que sí haya gente en Estados Unidos, pero no necesariamente gente de muy alto rango. Podría ser raro. Yo no me meto normalmente en esas especulaciones, pero de qué hacen, lo que pasa es que puede ser que no le hayan entrado a ese esquema en específico, ¿no? Es un hecho y las empresas americanas ya están perfectamente investigadas y ya se sabe cuánto dinero tienen pagados y les quieren cobrar los impuestos. Lo que pasa es que no se han podido poner de acuerdo en cómo le van a hacer. No es que no hayan hecho ninguno de esos esquemas, sí existen los esquemas, pero pues, es otro, digamos, otro camino el que han seguido, no necesariamente vía Panamá. Pues ese es bastante interesante. A mí me gustaría analizarlo en su momento, darle sus horas de estudio para ver cómo es que hacían todo este esquema desde el punto de vista fiscal, ¿no? Sería interesante verlo desde ese punto. Ya veremos aquí si a alguien sí le toca algún castigo por esos ingresos. Viviendo en el país que vivimos, tal vez pensemos que no va a ser así, pero bueno, veamos qué es. Otra que no comentamos y que es un riesgo, y es un riesgo que se confirmó, que se dio. Voy a parar el compartir el escritorio. Es un riesgo que se dio y que habíamos comentado desde hace mucho tiempo acá en el colegio, lo dijimos en varias conferencias, en nuestra pasada convención. Es algo que pasó, que tendrá como un mes, seguramente lo vieron por ahí o les sucedió hace más o menos un mes, como les digo. Si ustedes se metían a la consulta de comprobantes fiscales en el SAT, donde ustedes recuperan sus facturas emitidas o recibidas. Facturas recibidas del mes de enero. Se metían, revisaban sus facturas del mes de enero y resulta que les daban facturas de otros con todo lo que eso puede significar. Es información delicada y que obviamente no debe estar disponible de esa manera para que cualquiera la pudiera consultar. Les comento que desde que empezamos con lo de CFDI y factura electrónica y luego se empezó a comentar lo de envío de contabilidad electrónica y eso, siempre dijimos que era un riesgo, que esa información seguramente fácilmente accesible por algún cibercriminal, ¿no? Y ni siquiera tuvo que ser un cibercriminal, sino que el SAT la puso a disposición de todo el mundo. Y no sé por qué en México, este país de la privacidad, no, como que no nos interesa mucho, no nos exalta mucho, no nos preocupa mucho. No sé por qué eso en cualquier otra parte del mundo generaría un escándalo tremendo, ¿no? Tremendo, espantoso. Acá yo no vi que pasara nada. Por ahí la gente se quejó, en las redes sociales dijo dos que tres cosas, el SAT se tardó, en mi opinión se tardó en bajar la página, finalmente cuando ellos se dieron cuenta tiraron la página, se tardaron bastante en arreglar el problema y volver a poner disponible la página para todos, pero en ese lapso que deben haber sido, no sé, horas o una cosa así, es que no sé desde cuándo estuvo así, porque en ese fin de semana
no sé si se acuerden, hice una actualización a los sistemas en la parte. Entonces, supongo yo que fue al hacer ese mantenimiento que cometieron el error de poner la información de la manera que la pusieron y el lunes siguiente fue cuando se dio esta situación. Pero fíjense lo que implica que yo en algún momento tuve acceso a facturas de ingresos de varias personas, no era nada más una persona, puedes ver varias personas. Es decir, que yo sé esa persona cuánto le pagan en su empleo, quincenalmente o mensualmente, o como sea sus recibos de nómina, ahí estaba. Cuánto gasta o cómo gasta, información de sus estados de cuenta, o sea, sus comisiones, ¿no? A dónde va la farmacia, a dónde va el súper, cuál es su dirección, ¿no? Sus métodos de pago tradicionales, toda esa información que comprenden y que contienen nuestros CFDIs, que es bastante delicada y que ya habíamos nosotros anotado el riesgo. Ahora imagina electrónica, que incluso ahí están en nuestras balanzas, pues básicamente toda la información de cuántas cuentas bancarias tenemos, sacadores, deudores, nuestros activos, ¿no? Ahí me parece muy delicado, sin embargo no veo que se haga nada ni que vaya a pasar absolutamente nada. Les comento, si hubiera pasado algo similar en Estados Unidos, por ejemplo, les aseguro que ya estarían matando el tema de la contabilidad electrónica. Ya no se enviaría jamás la contabilidad electrónica por el riesgo que hay de que esa información pues, se haga pública, ¿no? Sin embargo, en México no pasa nada. Y es bastante grave. Esa información pues, estuvo ahí, pero yo les aseguro, y sobre todo por los correos apócrifos que luego andan llegando, que los criminales, los ciberhackers, como les quieran llamar, ya tienen toda esa información. Seguramente ya tienen toda esa información. Y es muy grave, es muy triste también que no se. Pero bueno, es un riesgo que está latente y presente, ya se consumó y seguramente pues seguirá pasando, ¿no? No va a ser el único error, seguirá porque cada vez tienen más información de nosotros. Entonces, ese es el otro tema que tenía yo pendiente de comentarles y que no pude hacer en su momento. No sé si se dieron cuenta ustedes, si estuvieron enterados de eso, si no, pues ya lo tienen por ahí. Y yo no tengo ninguna duda que cibercriminales, hackers o como les quieran llamar, ya tienen buena parte de esa información hace tiempo que pueden descargar sin ningún tipo de problema, ¿no? Si a mí me llega un correo que trae mi nombre completo, mi dirección, mi RFC, pues por lo menos todos esos datos ya los tienen, ¿no? Y luego ya de ahí no es muy difícil adivinar claves o meterse a consultar información fiscal de contribuyentes, ¿no? Entonces, bueno, bastante preocupante en mi opinión, aunque creo que a varios no les preocupa mucho. Sergio, ya estamos acabando, pero con todo gusto te contesto. ¿Cómo veo la situación económica del país? Dólar a 18 pesos, precio del petróleo por los suelos, Pemex tronado. Ok, del dólar, yo les comenté cuando estábamos haciendo los análisis, y voy a Sergio, interesante la parte del dólar. Yo cuando estaba ya cerca de los 20, solo un día el precio spot llegó a cerrar por los 19, nada más un día. Yo comenté por aquí la última vez que los vimos que pues, para mí había que
que vender dólares, es decir, que creía que el peso se debía apreciar, y así fue, ¿no? Ya por ahí el gobierno luego se colgó las medallas y no sé qué tanto. Bueno, en mi opinión no tiene nada que ver eso. Simplemente estábamos en un punto de sobreventa del peso, sobrecompra del dólar, y creía que debíamos regresar, y así fue. Tuvimos un buen rebote en el peso, aquí en lo personal. Y hace un par de días más o menos consideré que el peso otra vez podía tener un ajuste a la baja, es decir, que el dólar en relación al tema del petróleo. Pero creo que sigo creyendo que no veremos los 20 pesos, aunque hoy es más probable que hace unos meses. Y yo creo que no, que podremos ahorita tener otra depreciación probablemente, y hasta hace una hora antes de que empezáramos, se está depreciando fuertemente el peso, y creo que de ahí también el petróleo se vendrá a la baja otra vez, ¿no? Tuvo un rebote bastante fuerte. Lo que pasa es que normalmente nada más reportan las cosas negativas, y cuando el petróleo casi 50% de sus mínimos, 50%, como que no pasa nada. Entonces, ahorita el petróleo va otra vez de bajar, vamos a empezar la noticias negativas, pero yo creo que llegará el petróleo otra vez ahorita a tener una baja, y yo a partir de ahí creo que debería continuar su alza. Pero todo eso tienes que entender por especulación, que realmente nadie puede saber. El problema fundamental del petróleo es de oferta, ¿no? Hay una sobreoferta tremenda, hay nuevos productores, cada día hay más petróleo en el mercado, y es el problema. Fundamentalmente ese es el problema del petróleo, y eso no se ve en el horizonte. Si me tengo que basar en los datos oficiales, pues no veo que estemos tan mal, ¿no? Pero la verdad es que para mí siempre ha sido muy difícil la economía, la verdad. Para mí es fácil el tema de las finanzas nada más así, microeconomía. A mí la macroeconomía me cuesta un poquito más trabajo, la verdad. Pero yo lo que veo es, yo si me dices en corto como lo veo mal. Sin embargo, macro económicamente, Sergio, no sé qué contestarte, te lo pongo así nada más. Y el área de expertise son las finanzas, y en las finanzas te puedo, en lo que nosotros, este año un buen piso, y tendrán que tener un repunte. Igual, si ustedes vieron mi pronóstico, mis ideas para 2016, estuvimos bastante acertados durante el primer trimestre del año. Dijimos mercados a la baja, ¿no? Hablando principalmente de Estados Unidos, y tuvieron una baja muy importante, y dijimos commodities al alza, el petróleo repuntó bastante bien, el oro en máximos también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que estuvimos acertados en el primer trimestre, y de aquí ya estamos empezando a tomar decisiones para este segundo trimestre y para lo que queda de 2016. Es muy raro que le acertemos, como le acertamos, realmente todo se fue acomodando en como lo teníamos en los portafolios. Entonces por ese lado pues, estamos
contentos, pero bueno, la situación económica de México, a mí no me gusta para nada lo de Pemex, lo de rescate de Pemex y lo de andarse endeudando y no sé qué tanto. A mí, en lo personal, no me gusta. Pero, como te lo digo, en macroeconomía, a mí me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Gran hermano bloqueando el contado. ¿Cuándo damos una práctica de análisis financiero? Mira, Sergio, tenemos un diplomado en la firma, en SFI, que por ahí Santa, si puedes poner comercial más adelante, te lo agradezco. Uno de los módulos que voy a dar yo, pero va a ser hasta noviembre, me parece, es precisamente parte de un ejercicio de irlo armando. Pero te agradezco, Silvia, el comentario y sí lo tenemos planeado y en su momento lo haremos, pero por lo pronto con todo gusto. Y les adelanto para la próxima semana, precisamente, veremos algo de finanzas e impuestos para declaración anual en el tema de portafolios de inversión. Como es el tema que es novedoso, el año pasado fue la primera vez que se declaró y este año pues obviamente es la segunda. El tema de ganancias por venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores o en bolsas de valores en general. Y cómo es el tema de los FDIs que emiten las casas de bolsa, cuáles son los datos que tenemos que tomar en cuenta y cómo puede ser una buena planeación para generar por ahí una estrategia fiscal en nuestros portafolios de inversión. Lo vemos un poquito de eso la semana que viene, también con el tema de fibras y demás que está interesante. Bueno, entonces los dejo por hoy y si no hay ningún inconveniente, nos vemos la próxima semana y les adelanto que más o menos de esto estaremos hablando. Muchas gracias por su participación. Por favor, al correo que ya de arriba, dirección@contaduría.org.mx o info@contaduría.org.mx. Con todo gusto, ahí los atendemos. Súmense y por favor compartan, denle retweet a nuestra campaña de asesoría fiscal y para la declaración anual de personas físicas. En ese momento la subo nuevamente a nuestro Twitter, AMSP CRS, y la van a ver en Facebook igual AMSP CRS. Por favor, compártanla y vayamos generando por ahí ruido para que mucha gente se acerque y los podamos apoyar en esto. Entonces, los dejo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.